Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro compartir de este disfrutar en cuanto al Machine Learning, en cuanto a conocer las metodologías que Aurelien Guerón nos describe para el aprendizaje del Machine Learning, en este caso, de las dos tareas como más importantes en aprendizaje supervisado, como son la regresión y la clasificación. En este caso vamos a hablar de clasificación binaria para un problema en el que me comparten mis estudiantes, muy bonito. Los estudiantes que han hecho un trabajo maravilloso, muy valioso y encontraron, por ejemplo, también este dataset y han hecho el trabajo de modelación bastante juicioso. En este caso, entonces, queremos como describir las ideas de estas estudiantes de la Universidad de Antioquia y emular esas ideas para comunicarlas. Entonces, bueno, pues les voy a mostrar la metodología seguida, lo que hemos discutido, lo que hemos aprendido, eh, resaltando algunas cosas muy importantes en los procesos metodológicos de constitución del modelo de clasificación binaria, cómo podemos medir su desempeño y el camino de una notación sugerida que ayuda a seguir el proceso de modelación de una manera más adecuada o que consideramos que facilita la codificación y el poder estar seguro de que el proceso lo está llevando bien. Entonces vamos para compartirte pantalla el cuaderno, para mostrarte el cuaderno Jupyter Notebook. Aquí tenemos entonces, bueno, aquí vamos a abrirla. Aquí está nuestro dataset. Bueno, el dataset se llama diabetes.csv, información separada por comas, en la que hay están los atributos de número de embarazos que una mujer ha tenido en cierta población de Arizona, la concentración de glucosa en plasma y la presión arterial, el grosor del pliegue de la piel, el nivel de insulina, el índice de masa corporal o BMI, y la función de pedigrí de la diabetes, la edad de la persona y si el diagnóstico es que pertenece a la clase positiva, es decir, tiene diabetes el paciente o no la tiene, es decir, pertenece a la clase negativa. En la clase positiva la vamos a denotar con un 1 y la clase negativa con un 0. Importamos NumPy, Pandas y Matplotlib para en primera instancia constituir un data frames que vamos a llamar D para facilitar la codificación en cuanto de pronto por lo de diabetes. Así ya tenemos un data frames en el que podemos ver las claves que originalmente están en inglés y que algunas veces, gracias al método renames aplicado a una columna que describe, pues, para cambiar los nombres de las columnas, que el cambio lo describes a través de un diccionario en el que las claves serán los nombres actuales de las claves y los valores van a ser los nombres de las columnas nuevos, nombres cortos con el que te siento no más cómodo. Para nosotros, para estos, por ejemplo, nos gusta mejor embarazos, para glucosa nos gusta mejor glucosa, para blood pressure nos gusta mejor presión, para el skin thickness, pues nos va a gustar pues simplemente el grosor del pliegue de la piel. Entonces simplemente ponemos grosor para facilitar la codificación. Esto es como simplemente una sugerencia metodológica para la constitución de un modelo. Uno puede ver así el data frames que tiene 768 instancias. Entonces nos da como una idea de que el dataset es de poquitos datos. Luego un modelo predictivo, pues acá generalmente como el dataset es de poquitos datos, probablemente no obtenemos un muy buen desempeño. Vamos a verlo enseguida. Tiene 9 columnas, entre las que están las 8 atributos predictores y las etiquetas y la columna de etiquetas, que es la que hemos llamado diabetes, que encontramos aquí a la derecha. Y bueno, pues con el método info, pues nos podemos dar cuenta, efectivamente, otra vez nos confirma de que son 768 entradas o instancias, indexadas en primera instancia por defecto de 0 a 767, y de que los atributos de embarazo, glucosa, presión, grosor, insulina, BMI, pedigrí, edad
Y diabetes, la variable objetivo, todas tienen 768 valores no nulos, y como ese es el mismo valor de las entradas, pues entonces, en este caso, eso nos informa que no hay valores faltantes, de que todos los atributos son numéricos, muchos son de tipo INT, es decir, son variables numéricas discretas, y mientras que el índice de masa corporal, la pedigree y la pedigree de la función de la diabetes, pues es de un atributo de tipo flotante. Entonces tenemos un atributo continuo, numérico continuo, y la edad, pues bueno, es un atributo numérico discreto en este caso. Y la diabetes, pues como variable objetivo, la tenemos de tipo INT. INT, en este caso, que asume solamente valores ceros y uno. Entonces todos los tenemos codificados, es decir, las variables están de tipo numérico, lo que hace que no necesitamos hacer tratamiento de variables categóricas, no tenemos que hacer imputación de datos faltantes, no tenemos, lo único que podríamos necesitar es escalar los datos, y es bueno siempre justificar cuál metodología de escalamiento de datos tendrá. Pero para acabar de corroborar si es necesario escalar los datos, uno con el método describe, que le puede entregar gracias al min y al max, al mínimo y al máximo que nos entrega para cada atributo, nos puede decir en qué escala están originalmente. Y no vea, bueno, el número de embarazos está entre 0 y 17, mientras que la glucosa está entre 0 y 199. Ahí vemos mucha variación en las escalas en las que se mueven estos dos atributos. También tenemos el de insulina, que se mueve de 0 a 846, es decir, una escala todavía más variable. Entonces, así, esta observación, gracias al método de Scribe, nos justifica la metodología de estandarización de los datos. Estandarizarlo, bueno, escalarlos, y ya uno escoge cuál metodología de estandarización, perdón, de escalamiento de los datos, sea a través de la clase min-max-scalar, que nos permite llevar todos los atributos a que todos queden con valores entre un mínimo de 0 o todos contenidos en el intervalo 0,1. Eso es muy bueno para redes neuronales, cuando quieres modelar utilizando el concepto de redes neuronales. O puedes tomar la decisión de que normalizas los datos o estandarizas los datos a través de la clase Standard Scalar, en la que a cada atributo le restas la media del atributo y lo divides por la desviación estándar del atributo, pero en los datos de entrenamiento. Entonces vamos a tomar la media y la desviación estándar de los datos de entrenamiento para con ellos estandarizar los datos. Y ya con esa media y con esa desviación estándar aprendida en los datos de entrenamiento, pues con ella vamos a transformar los datos cuando constituyamos el modelo para evaluar el poder predictivo que nos queda el modelo, para evaluarlo. Entonces, siempre recordaremos que utilizaremos la clase Standard Scalar, porque nosotros queremos en este caso la estandarización, queremos escoger esa opción o metodología de escalamiento de los datos, pero recordemos que entonces los datos se van a quedar moviendo mayoritariamente entre -3 y 3. Eso lo podemos verificar ahorita mismo. Entonces, bueno, podemos ver también un histograma que nos da más información, ya después de ver estos resúmenes tabulares de nuestro dataset, ver también el resumen gráfico que nos permite ver que, a pesar de que ya sabíamos que los embarazos se movían entre un mínimo de 0 y un máximo de 17, pues esos valores máximos se presentan con poca frecuencia gracias al histograma. Entonces, y que se ven con mayor frecuencia son los números de embarazos menores a 5. Entonces es mejor, vemos las ventajas de la información gráfica alrededor de cada uno de los atributos numéricos que tenemos en caso. También pues vemos la glucosa, que los valores bajos de glucosa se ven con muy baja frecuencia, mientras que los valores entre 100 y 150, o bueno, por ahí entre 90 y 140 se ven con mayor frecuencia. Entonces vemos que las ventajas de la observación gráfica, dado que la observación tabular nos da cierto panorama de los datos, pero la observación gráfica no lo complementa. En este caso también, por ejemplo, para la edad, nos muestra que las edades bajas en estas mujeres a las que se les tomaron los datos, las edades entre 20 y 30 años son las más frecuentes,
y las mujeres mayores entre 40 y 60 no se ven con tanta frecuencia y minoritariamente las mayores a 60 en este dataset. Entonces las personas, las adultas mayores se ven con mayor frecuencia en este dataset. Y mientras que nos confirma que el da diabetes tiene la clase positiva frente a la clase positiva, se presenta en este dataset con sesgo, es decir que los que tienen diabetes se presentan minoritariamente, menos de 300, y los que no tienen diabetes, pues se presentan alrededor de 500 veces en este dataset. Entonces vemos que son clases con sesgo, más o menos como en relación de 2 a 1 en esas clases. Entonces eso hace que uno, gracias a esta observación, tome decisiones en cuanto a la medida de desempeño cuando vaya a considerar el modelo. Entonces uno dirá, pues como las clases tienen sesgo, no será bueno utilizar la medida de desempeño de exactitud o accuracy, sino será mejor otras medidas como la matriz de confusión, el recall, la precisión del modelo, la puntuación F1, la curva ROC, y también el puntaje ROC-AUC, que nos da esa área bajo la curva el área bajo la curva ROC para cada uno de los modelos, y que en tanto sea más cercana a uno nos pueda decir que el modelo es mucho más satisfactorio. Y bueno, entonces miren cómo esta observación nos permitió muchas cosas, nos permitió justificar la metodología de que sí había que escalar datos, de que la medida de desempeño no puede ser a la accuracy. Entonces vemos la importancia de la observación gráfica y observación tabular en la parte preliminar de los datos. También hay una cosa que utilizan mis estudiantes bastante bacana, es el método ISNUL acompañado del método SUM aplicado a un data frame, que les permite corroborar que efectivamente no hay datos nulos porque te entrega una serie de pandas con los atributos y el número de valores nulos o faltantes que hay, que en este caso nos confirma que son 0 para cada uno de los atributos. Es muy bueno este método isNull acompañado del método SUM. Bueno, también, si usted quiere la matriz para explorar correlaciones de estos atributos con la variable objetivo, pues le dices a través del método CORE para calcular las correlaciones lineales, las correlaciones de Pearson, aplicada a nuestro data frame con notación de punto, pero nos interesan las correlaciones de todos los atributos, pero con respecto a la variable objetivo. Entonces le señalamos cuál es nuestra variable objetivo y nos gusta que nos la entregue ordenada, entonces aplicamos el método sorvalues para que nos entregue de menor a mayor o de mayor a menor, como queramos, las correlaciones con respecto a la variable objetivo. Así ya podemos mirar que efectivamente con respecto a la diabetes, pues el más correlacionado positivamente es la glucosa. Todos están relacionados positivamente con ella, pero en menor medida la presión arterial y el grosor de la piel, del pliegue de la piel. Mientras que los niveles de insulina sí están mejor correlacionados positivamente, la pedigrí también, los embarazos en punto 22. Y así vemos como unas correlaciones descritas de manera numérica, pero también lo podemos ver a través de la función scatter matrix. Estas correlaciones, al menos cuando son lineales, las podemos detectar mucho más, sobre todo si son bastante grandes. En este caso, pues tenemos correlaciones, la máxima de la glucosa de punto 46. Recuerden que las correlaciones, en tanto estén más cercanas a 1 o menos 1, son mejores, las correlaciones lineales, y se corroboran mucho gráficamente. Por ejemplo, las correlaciones cercanas a 1, usted ve que el scatter plot se configura como una nube de puntos alrededor de una recta, de alguna recta dependiente positiva, y con correlación negativa ves que la nube de puntos en el scatter plot o en el diagrama de dispersión, pues te queda una nube de puntos que parecieran todos estar aglomerados alrededor de alguna recta dependiente negativa. En este caso uno ve que algunos nubes de puntos, por ejemplo, el de la masa, el índice de masa corporal contra el grosor, tienen una correlación entre esos dos atributos positiva, lineal positiva. Se ven muy correlacionados esos dos atributos predictores. Y con respecto a la variable objetivo, observarlo es más difícil, es porque ella es discreta, binaria,
Entonces nos quedan con estos, con respecto a la diabetes, mire que nos quedan los diagramas de dispersión simplemente como dos lluvias de puntos horizontales alrededor del 0 y el 1. Entonces no nos muestra mucho las correlaciones en este caso, pero sí podemos ver las correlaciones entre los atributos predictores, de pronto con la variable objetivo no, en este caso, pero sí con respecto entre los atributos, ver cuáles están correlacionados. Eso también es muy importante en Machine Learning porque a veces lo que se busca es atributos muy correlacionados con la variable objetivo, pero que entre ellos sean independientes, sean linealmente independientes. Eso a veces hace que los modelos se comporten mejor, los modelos de Machine Learning. Entonces, por ejemplo, en este caso que vemos que algunos atributos entre sí están correlacionados linealmente, pues uno podría tal vez ensayar solamente quedarse con uno de los dos. Eso también le puedes sugerir y puedes probar esa opción a ver con cuál obtienes el mejor desempeño. Luego de esta observación, que nos ha servido bastante, hacemos la división en predictores y etiquetas. Esto es algo muy bueno, que en esta ocasión me pareció muy bueno hacerlo antes de la división en entrenamiento y testeo. Entonces, primero divides el dataset en predictores y es usual que lo llamemos a los predictores como un arreglo X, así sea un data frame, y las etiquetas como Y. Es a veces muy acostumbrado en Machine Learning hacerlo de esa manera. Pero los predictores como un arreglo X mayúscula y las etiquetas como denotadas con Y minúscula. Así, utilizando el método drop, del dataset que teníamos, quitamos la columna objetivo y así teníamos el arreglo de predictores como un data frames y con la notación de puntos para que nos quede como una serie de pandas, tomamos del data frames la columna de diabetes como la columna predictora y así ya tenemos el arreglo X, un data frame de predictores, 8 predictores y el arreglo Y como una serie. Lo puedes verificar también, puedes decir, bueno, pues dame el X y muéstramelo. Pues entonces te muestra las 5 primeras instancias y las 5 últimas. Te muestra que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y no te muestra la variable objetivo de diabetes. Y para ver que Y ya le quedó como una serie de pandas. Entonces ya la presentación no es tan bonita como un data frames, pero te muestra la indexación y los valores que puede ella asumir para cada una de las 767 instancias en este dataset. Luego dividimos en entrenamiento y testeo, que a pesar de que es un dataset pequeño, vamos a hacerlo con try test split, es decir, con un muestreo puramente aleatorio, aunque la recomendación es mejor si tu desempeño es muy bajo, pues cambia división de entrenamiento y testeo de manera estratificada, pero eligiendo cuál es el criterio de estratificación. Entonces usted mira dentro del dataset cuál podría ser uno de los atributos que permita constituirse como el que permita estratificar. Puede ser, por ejemplo, la edad, porque pareciera que la edad, por ejemplo, acá las edades entre 20 y 30 años son las más frecuentes, entonces se podría hacer un grupo poblacional importante. Luego los de entre 30 y 40 serían otros, y así, entonces uno podría hacer una primero a través de pd.cut, la función de pandas.cut, utilizar, dividir la edad en grupos de edad, de tal manera que con la edad puedas hacer una estratificación, es decir, una división en estratos de nuestra población que nos permita hacer un muestreo estratificado de tal manera que las muestras de entrenamiento y testeo sean representativas del dataset original en cuanto a ese criterio. Y así pues probablemente el modelo te va a dar un mejor desempeño. Entonces, vamos a hacerlo primero así. Y en próximos videos te mostraré esa opción, implementar esa opción, en este caso, de muestreo estratificado, dado que el dataset es pequeño, para mejorar, buscando mejorar el desempeño de este. Vamos a ver cómo nos da hasta dónde se nos desempeña, hasta qué punto pues, encontramos un buen desempeño en este. Entonces ahora sí, dividimos en entrenamiento y testeo. Mira que obtenemos entonces así. A X lo subdividimos, a Y también, así obtenemos 4 subconjuntos, X train, X test, Y train y Y test.
Siempre recuerda, esta notación es muy buena, te ayuda a guiar. En realidad, tenés predictores de entrenamiento, predictores de testeo, etiquetas de entrenamiento y etiquetas de testeo. Tenés 4 subconjuntos. En este caso, la tasa de testeo fue del 20%, con un random state de 42, que le puedes poner cualquier otro número. Entonces, que eso hará que sean, cada vez que corramos el código, obtengamos la misma separación o los mismos 4 subconjuntos con la misma indexación. Es decir, que hagamos que la separación en entrenamiento y testeo sea reproducible. Bueno, ahora luego, como ya hemos visto que vamos a escoger la estrategia de estandarización de los datos, escalaremos con la metodología de estandarización, pues tomamos a Standard Scaler del módulo preprocessing y constituimos así, y lo instanciamos esta clase como un escalador. No olvidemos el nombre, a mí me gusta mucho. Tenés un escalador que lo entrenas con los predictores de entrenamiento, porque es a los predictores a los que cambias, pero a los de entrenamiento. Entonces así le aplicas fit transform al conjunto de entrenamiento para que él aprenda las medias y las desviaciones de estándar de los atributos de entrenamiento y con ellos llene. En realidad con ellos normalice los datos, estandarice los datos de entrenamiento y también los de testeo y todos los que quieras hacer predicciones. Entonces, esa memorización, esa medida y esa desviación estándar van a ser las de los atributos en el conjunto de entrenamiento y con esos vamos a hacer todo lo demás. Entonces, por eso es que cuando vuelvas a hacer un escalamiento de datos para hacer predicciones y medir desempeños, sea en el conjunto de testeo o sea en cualquier otra parte, siempre vas a coger los datos originales y los escalas, pero ya con el método transform, no fit transform. Entonces así vamos a tomar la idea de mis estudiantes en este curso. Es muy bacana, me pareció muy original, y es que tomaron no solamente el modelo SGD Classifier y Decision Tree Classifier y Random Forest Classifier, sino también la máquina de soporte vectorial, el de los K-vecinos más cercanos y Logistic Regression, todos modelos buenos para clasificación binaria. Entonces nos trae todas las clases que nos permiten hacer eso y ahora las vamos a instanciar. A mí me gusta tomarlos con nombre SGD, SGD Classifier, como lo denota Guerón. Entonces para el SGD clasificador instancio con ese nombre. Para el Forest me gusta Forest CLF. Entonces el apellido CLF porque es un clasificador para instanciarlo. La máquina de soporte vectorial, de pronto como SVC, CLF. KNN, es usual también llamarlo de esa misma manera, pues KNN, pero me gusta en minúscula, CLF. Y para Logistic Regression, entonces LR, CLF, por ser clasificador. Y el último, decisión, el árbol de decisión, entonces tree, me gusta tree, CLF. Siguiendo como la notación de Guerón, de Aurelien Guerón. Entonces así ya los instanciamos todos 6 y ahora los entrenamos a todos en el conjunto de entrenamiento, así los estudiantes nos lo han puesto. Entonces siempre para entrenarlo utilizamos el método FIT aplicado a las X de entrenamiento, a los Y de entrenamiento. Tiene que darles los datos predictores y las etiquetas para constituir el modelo, que son las de entrenamiento, la porción de entrenamiento. Aquí para el SGD CLF, para el Forest CLF y para el SVC CLF, para el KNN, de los K vecinos más cercanos, KNN, K-Neighbor Classifier, CLF, para Logistic Regression, LR, CLF, y por último, para el árbol, pues tree,
CLF, siguiendo la notación parecida a la de Guerón. Así ya los entrenamos, en este caso nos da unos mensajes, de advertencia en cuanto a logistic. Bueno, aquí nos habla sobre Anaconda, los paquetes para Linear Model, Logistic Regression. De pronto nos hace una advertencia sobre actualizar estos modelos de Anaconda, pero no nos detuvo y de pronto nos habla de algunos de los hiperparámetros asociados a este modelo Logistic Regression posiblemente. Es simplemente de pronto actualizar los datos por ahora y mover esos hiperparámetros. Nos habla también del hiperparámetro MaxInter y demás, pero no nos detuvo el entrenamiento de los modelos. Luego, como vimos anteriormente, como son atributos con sesgo, vamos a utilizar primero, pues con la matriz de confusión. Entonces, para la matriz de confusión utilizamos from sklearn punto metrics, importamos a confusion matrix y con ella pues vamos a hallar la matriz de confusión para cada uno de los modelos en el conjunto de entrenamiento. Vamos a ver cómo en el conjunto de entrenamiento, pero bajo validación cruzada, vamos a dividir en 5 subconjuntos, dado que como es un dataset pequeño nos va muy probablemente a correr muy bien todos los modelos que tenemos. Dado que también las máquinas de soporte vectorial, como es un dataset pequeño, también se comportan muy bien. Las máquinas de soporte vectorial son las que se comportan muy mal con datasets grandes, que se demoran mucho en el entrenamiento. Y ahora, entonces, para hallar esa matriz de confusión, uno necesita crossval predict para hallar vectores de predicciones, toda la predicción en cada uno de los subconjuntos en los que subdivide al conjunto de entrenamiento, en este caso en 5 subconjuntos. Nos halda las predicciones en cada uno de los subconjuntos, entrenando en los complementos de cada uno de ellos, validación cruzada. Entonces, traemos a crossval predict y ahora sí, después de tenerla, pues le ponemos a que nos calcule esas predicciones, y a mí me gusta llamarlas JetTrain Predict porque son etiquetas del conjunto de entrenamiento, pero son predicciones de cada uno de los modelos, Entonces, para el SGD, entonces JetTrain Prediction, SGD, me gusta como escribirlo así, y de manera análoga para todos los demás. Entonces, para los demás, entonces se llamará JetTrain Prediction, pero ya para el modelo Forest, el otro se llamará JetTrain Prediction, pero para el modelo SVC, el otro se llamará JetTrain Prediction para KNN, así uno se guía muy fácil, poniendo los apellidos a todo. El otro será JetTrain Prediction para Logistic Regression. Y el último será JetTrain Prediction para el árbol de decisión. Entonces me gusta escribir tree. Y bueno, pues entonces, como llamas a la función crossval score y la aplicas, le das el modelo en particular. Entonces, en este caso, el segundo es, en este es el modelo, acuérdate que es SGD CLF. El segundo es Forest CLF. El tercero es SVC, el de máquina de soporte vectorial, CLF. El otro es KNN CLF, el que sigue es Logistic Regression, entonces LRCLF. Y el último es 3CLF. Bueno, ya estos paréntesis los podemos omitir, no los necesitamos. Y cuando vas a hacer predicciones, no haces medida, no le especificas scoring,
Con Crossbal Predict no, que es solamente predicciones, no puntajes de desempeño. Acá también borramos esta. Y las puntajes de desempeño. No queremos puntajes, no queremos scoring. Y también le borramos este paréntesis adicional. Entonces también estos iniciales también no lo necesitamos. Y aquí también de manera análoga el scoring lo quitamos y listo. Ya nos quedan todos, pero los queremos todos con 5 hojas de validación. Entonces vamos a poner CV5. Vamos a ver cómo se nos tarda. Entre más hojas de validación es mejor. Solo que tarda más el entrenamiento para la medida de desempeño bajo validación cruzada. Así ya tenemos nuestros 6 modelos. Vamos a tener 6 vectores de predicción que tienen el mismo tamaño que JTrain, que el vector de etiquetas de entrenamiento. Lo corremos y aquí nos dice que Crossbal Score, no, todos son Crossbal Predict. Entonces, en este caso son Predicts. Es Crossbal Predict la que estamos utilizando, no Crossbal Score porque queremos son predicciones. Predict, como lo habíamos llamado antes. Crossbal Predict. Aquí también Predict. Aquí también Predict. Y aquí también Predict, Crossbal Predict. Entonces, con Crossbal Score es muy bueno cuando quieres medir es accuracy o exactitud, pero ya dijimos por qué es que no lo vamos a utilizar en este caso. Aquí ya nos da algunos mensajes de advertencia, pero igual nos corre todo. También se refiere como a lo mismo de antes. Pues hay que como que mejorar en cuanto a Logistic Regression, algunas cositas que hay que actualizar en cuanto a este modelo, pero nos corrió perfecto y no se demoró tanto. Y así ya tenemos los puntajes y ahora sí le decimos, bueno, entonces dame la matriz de confusión, entonces confusion matrix en cada caso para cada uno de los modelos. Entonces llamamos a la matriz de confusión, aquí confusion matrix, la llamamos control V, aplicada entonces a JTrain, JTrain predicciones, prediction en cada caso es SGD y ya para cada caso necesitamos control C, control V, ya para el segundo que es forest, el segundo es forest, verifiquemos, el segundo es forest, el tercero es SVC, entonces el tercero lo cambiamos por SVC, SVC, el cuarto lo cambiamos por, miren, verifiquemos el KNN, el cada vecinos más cercanos, KNN, miren que se vuelve muy sencillo, simplemente le cambias el apellido, ya sabes que quieres es 6 matrices de confusión para seleccionar el modelo en cuanto a esta medida de desempeño, y luego LR y tree. Entonces aquí ya LR, no Logistic Regression para este modelo, y por último para el árbol de decisión, pues, con tree. Y así ya le decimos, bueno, dame la primera matriz de confusión. JTrain Prediction SGD no está definido. Miremos a ver si JTrain Prediction, SGD, Prediction. No, por aquí lo pusimos Prediction. Bueno, no fue que lo puse Prediction. Entonces aquí Prediction. Aquí también con C. Pues es un error de nombre en este caso, pero es más fácil de detectar cuando las cosas se ponen con esta notación. Me gusta, parece como fácil para facilitar los procesos de revisión en la codificación. Entonces aquí la matriz de confusión nos aparece en donde una de las primeras cosas que en una clasificación para determinar si una persona tiene diabetes o no,
esta modelación es en la que uno requiere un gran poder de detección. Uno no quisiera que hubieran fallas, entonces uno en la diagonal principal no ve los aciertos, pero las fallas son en los que dijo que eran, recordemos que la segunda columna es cuando dijo, afirmó, o predijo que pertenecían a la clase positiva, es decir, a 70 pacientes les dijo, tiene diabetes y no la tenía, porque la primera fila es el valor real y en ese caso es para la clase negativa y la segunda para la clase positiva. Luego hay, esos son unos falsos positivos, entonces tenemos 70 falsos positivos y 154 falsos negativos, es decir, a los que les digo que no tenían y sí tenían diabetes. Esos son también los más graves aún. Entonces, en este caso, este desempeño es muy malo para el SGD. Miremoslo con el otro. Lo puede ver. En este caso ya vemos como que lo que está en la diagonal principal bajó en ambos números. Entonces, como que al Random Forest esa detección tan mala que tenía el SGD, pues mejoró con Random Forest. eh, Aquí mejoró aún más con la máquina de soporte vectorial, mejoró aún más, bueno, mejoró en cuanto a los falsos positivos, pero aumentó en cuanto al anterior con respecto a los falsos negativos, que eso es muy grave en este caso. Es muy grave que usted a 120 personas les diga que no tienen diabetes y sí la tenían. Eso es gravísimo en medicina. Entonces, en ese caso, uno dice, este desempeño es muy malo, preferiría mejor el Random Forest. Entonces, miremos con respecto a los demás, gracias a la idea de estos estudiantes, una idea extraordinaria. Aquí ya bajó un poquitico más a 102, sigue ganando Random Forest porque tienen 85. El número falsos, eh, de falsos, mm, de falsos negativos, que son muy graves en este caso. Entonces, miremos para los otros dos y vemos de que, entonces, en cuanto a los falsos negativos, que son los más graves para este problema de clasificación, el que le gana, el que tiene el menor número es 85, porque este nos dio 86, es el Random Forest, pareciera un mejor modelo porque se equivoca menos en cuanto a los falsos negativos, pero en cuanto a los falsos positivos, el que le gana es la máquina de soporte vectorial, que tiene 32 falsos positivos. Entonces, depende del criterio. Entonces, uno diría, pues, ese criterio uno lo puede acabar de corroborar al medir el recall, porque con el recall es el poder de detección, es el que más se privilegia en este tipo de diagnósticos médicos. Es decir, que de una cantidad de pacientes a los que te dieron, detecte en realidad en un 100% de las veces, detecte al que tenía en realidad diabetes. Entonces lo que queremos, ojalá, es aumentar nuestro recall. Entonces será mejor empezar con un modelo que tenga el mayor recall y luego afinarlo. Será una buena opción que tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso. Calculemos ese recall para los 6 modelos. Entonces, bueno, pues traigamos 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y calculemos ese recall. Entonces, llamamos a la función recall score, que esa no la teníamos. Bueno, pues pongámosle una séptima. Entonces decimos una séptima y decimos, bueno, pues tomamos from the skiller punto metrics, importamos a recall score, y vamos con esta función a calcular el recall score de cada uno de los modelos. Entonces, control C, control V, y lo que hacemos es esta partecita, evaluar la función en esta parte, en el conjunto, las etiquetas de entrenamiento y las predicciones de entrenamiento. Eso es muy sencillito. Bueno, en realidad lo debemos de poner para todos, entonces de pronto lo bueno, podemos como cambiarla así, es el primero, y podemos, para no tener que copiar todos los apellidos, pues bueno, recall score,
El primero era para HGD, después lo copié este control C para el segundo que era Forest, para el tercero que era la máquina de soporte vectorial, para el cuarto que es KNN, cada vecinos más cercanos, para el quinto que es Logistic Regression y para el sexto que es el árbol de decisión. Entonces en este último es el que nos queda en tree. Este penúltimo era, según el orden de mis estudiantes, ese era el de los Logistic Regression. El que seguía era K vecinos más cercanos, KNN. El anterior a K vecinos más cercanos era... se me escapa. El que seguía creo que era la máquina de soporte vectorial, ¿cierto? Era la SVC, la máquina de soporte vectorial. Y el que seguía de GD, máquina de soporte vectorial, después, bueno, revisemos el orden. HGD, Forest era el segundo, después seguía máquina de soporte vectorial, entonces HGD, Forest, para el de Random Forest Classifier, que es el que estamos utilizando acá, y luego la máquina de soporte vectorial, es decir, SVC. Así vamos a ver los recode, que son los que más nos interesan en este caso, el poder de detección. En este caso, el poder de detección es del 27% para el SGD, muy bajo, del 60% para Random Forest, mejor poder de detección. Para la máquina de soporte vectorial ya bajó. Para cada vecinos más cercanos aumentó con respecto al anterior, pero sigue ganando Random Forest. Y para los dos últimos, no llegamos, en el último llegamos a casi el 60%, por lo tanto, el único que llegó al 60% en recall fue Random Forest. Entonces, con ese nos quedaríamos como ese modelo que deberíamos afinar para obtener un mejor desempeño en el poder de detección, que está muy bajo. Entonces, bueno, vamos a afinar ese. Entonces, para ese, bueno, iremos a ver, aquí tenemos que las estudiantes, por ejemplo, tenían Logistic Regression, les había ganado a ellas, por eso lo tenían acá. Entonces también tenían la matriz de confusión, aquí. Eso ya lo hicimos anteriormente, entonces vamos a afinar el modelo. Para ellas, si uno va a ver para Random Forest, pues entonces los hiperparámetros para un clasificador, miremoslo en la documentación de Skillr. Entonces le pones Random Forest, el nombre de la clase, Forest, Classifier. Y aquí nos trae la documentación, como ese es el que, y mira que aquí nos trae que efectivamente para el Random Forest Classifier tenemos hiperparámetros en Estimator que van a ser de valores enteros, que por defecto toma 100. Entonces uno podría tomar valores, potencias de 10 menores de 100 y potencias de 10 mayores a 100 para probar diferentes valores, a ver con cuál se afina el modelo. Entonces vamos a tomar a NEstimators, control C, como el primer parámetro de nuestra grilla para afinar. Entonces en ParamGrid, como vamos a afinar, aquí poner la conclusión. Entonces la conclusión va a ser conclusión. Entonces va a ser, bueno, pues el mejor modelo hasta ahora es Random Forest Classifier. Por lo tanto, este es el que vamos a afinar. Por lo tanto, este es el que afinaremos. Bueno, entonces, porque la medida de desempeño en cuanto al recuerdo gano, en cuanto al recuerdo o recall. Bueno, entonces, le ponemos en Estimator. Entonces,
control V en Estimator, y los valores, bueno, pues le pones valores, potencias de 10 por debajo, 1, 10, 100, que es el valor por defecto, y 1000 potencias de 10 para ese, y ya los demás entonces ya tenemos los valores que para este nos recomienda Guerón, potencias de 10 menores que el que está por defecto y mayores que el que tiene, en este caso 1000. Y bueno, vamos a ver los otros hiperparámetros. Está también Criterion, que tiene Gini y Entropy, y por defecto toma Gini, entonces puedes tomar cualquiera de estos dos, les podemos tomar todo esto para nuestra información, para nuestra grilla de hiperparámetros. Entonces tomamos ese, control V, y este lo ponemos entre comillas, Criterion, y dos puntos. En este caso es una lista la que tenemos que dejar de los valores que vamos a probar. En este caso dice que la cadena Gini va a ser el primer valor a probar y el otro es Entropy. Y le pones comilla simple y cierras con un corchete. Aquí cambia de línea. Entonces así ya tenemos dos hiperparámetros en nuestro, bueno, la grilla puede ser simplemente un diccionario solito. Vamos a dar un solo diccionario en esta vez. No vamos a tener una lista de diccionarios, sino un solo diccionario para este afinamiento. Ya tenemos dos hiperparámetros para probar. Y aquí nos da MaxDepth, que también es para valores enteros. Por defecto está en None. Entonces le podemos poner Control C y le ponemos, bueno, pues entonces la otra, MaxDepth. Bueno, pues MaxDepth para la profundidad de nuestros árbol de decisión, dos puntos, una lista de Python. Y esa lista, pues bueno, entonces tomemos, él dice que el valor por defecto es none y los demás son valores enteros, entonces puedes probar none en primera instancia, el valor por defecto, y valores enteros 2, 3, 5, 7, 100 y vámonos 200. Vámonos bastantes, a ver qué tal y con cuál es mejor. Y miremos otro para afinar. Aquí también tenemos min samples split. Dice que es valor entero de punto flotante. Por defecto está en 2. Entonces también puede probar valores pequeños. Esto sugiere como que tome valores pequeños para variar con este. Entonces dejemos este como el tercero. De pronto con este lo afinamos. De todas maneras, él nos trae muchos más. Max Future también, en Auto, SQR y Log2. Bueno, ese de pronto también lo vamos a incluir. Entonces que puedes probar muchísimos. Entonces puedes encontrar un mejor afinamiento del modelo. Aquí le vamos a poner min samples split, que toma valores enteros o flotantes. En este caso, entonces, por defecto en 2. Bueno, entonces le pones 2 puntos, una lista de Python. El valor 1, 2, 3, 4. Y de pronto le puedes poner también uno más chiquitico, 0.1, coma, para ponerle valores más pequeños y valores más grandes que el que está por defecto. Y ya con eso tenemos nuestra grilla de hiperparámetros, al menos unos de los hiperparámetros asociados al modelo que ganó en nuestro desempeño. Y con él, pues bueno, tomamos al modelo que ganó, que en este caso lo llamamos Forest CLF, la grilla de hiperparámetros que llamamos ParamGrid, Return Train Scoring True, aquí hacemos el cambio de línea. El scoring y las hojas de validación, pongámosle 5, como ahorita. Y el accuracy, bueno, en este caso podemos, como ya sabemos que accuracy no es el que queremos, le podemos poner, intentemos que el que estamos utilizando, que es recall, para ver cómo nos corre. Y luego a esta cuadrícula de hiperparámetros, pues la entrenamos con nuestros datos de entrenamiento, aquí Stranger Train, como bien los tienen nuestros estudiantes.
Y aquí él nos dice que grid CRCB no está definido, es decir, todavía no hemos importado la clase, aquí la debemos importar del módulo Model Selection, del mismo que viene Train Test Split y Stratified Shuffle Split, las que nos ayudan para división en entrenamiento y testeo. Aquí ya la pusimos a correr. Bueno, en este caso sí está tardando un ratico. Lo hemos puesto a trabajar duro porque son muchos modelos que tiene que probar. Una combinación entre 2, 4, 4 por 2, le darían 8 y 8 por 2, 4, 6, 7. 8 por 7, 56 por 2, 4, 5 y 56 por 5 me daría más de 250 por 5 me quedaría como 1300 modelos, por eso se está demorando bastante, lo hemos puesto a trabajar demasiado, de pronto exageramos el afinamiento, de pronto así uno valora pues que todo lo que tiene que hacer, en este caso, para ver con cuál modelo, con cuál combinación de hiperparámetros él se desempeña mejor. En este caso nos está dando este mensaje de advertencia, también refiriéndose que probablemente a la medida de desempeño que estamos utilizando, que fue recall en este caso, podemos de pronto ver en la documentación cuál es mejor para un clasificador en cuanto al scoring para la clase Grid CRCB. Después podemos buscar eso en la documentación mientras acaba de correr. Entonces miremos a Grid Search CV. Vamos a ver cuáles son las medidas de desempeño que nos da. Aquí nos trae la documentación Skiller. Y vemos los parámetros que tiene, Estimator, Parangrid, el Scoring, que por defecto está en None. Dice que son cadenas de caracteres. De pronto no nos dice exactamente para clasificación binaria toda la gama. No nos pone la lista. Acá no nos aparece. Vamos a, de pronto acá en los hipervínculos a los que nos lleva. Aquí los scoring parámetros. Vamos a ver aquí. Mire, revisémoslos. A ver si nos trae esos scoring que nos ayuden en esta labor. En este caso nos sugiere, todavía no ha terminado, el que habíamos puesto, Grid CRCB con scoring en F2 Scorer. Vamos a ver, en este caso está utilizándolo para la máquina de soporte vectorial Linear SVC. Para eso utilizo ese, pero necesitamos como otras opciones de scoring que pueda utilizar él. Vamos a ver. Dentro de la documentación alguno más que nos pueda servir. Aquí todavía está corriendo, todavía no ha terminado. Siempre son 1200 modelos los que le pusimos a trabajar. Aquí la documentación no nos dice mucho más sobre esos scoring más adecuados para clasificación binaria. Aquí nos muestra para clustering, regression y clasificación los scores. Miren acá la lista, los casos más comunes y nos dice que está accuracy, F1, F1 micro, F1 macro, F1 samples, precision, recall, el recall fue el que utilizamos. Así nos confirma que recall nos sirve y por eso nos está corriendo. Viene del módulo matrix, la función recall score, entonces utilizas esa, pues así vamos bien en eso. También nos dice que podemos utilizar AROC, AUC, que es para la que nos da el área bajo la curva de la curva ROC o curva ROC. Entonces nos da esta listica muy buena, la podemos poner en nuestra documentación
para poder referenciarte cada vez que hagas un trabajo de Machine Learning, tener esa información acá en nuestros referentes. Vamos acá en referentes y es la lista, vamos acá, la lista de medidas de desempeño, para regresores y clasificadores. Regresores y clasificadores. Bueno, entonces ponemos nuestro vínculo. Y bueno, aquí todavía se está demorando un poquito. Nosotros fuimos excesivos en lo que le pedimos esta vez. Entonces, bueno, pues ya la próxima de pronto lo que hacemos es que no sean tantas hojas de validación, sino bajarlas a 3, como vieron también nos sugiere. Y de pronto los valores para los hiperparámetros sean una lista más pequeña para cada uno de ellos. Sin embargo, aquí, bueno, pues esta vez esperemos y para la próxima vez que lo corramos, dejemos aquí cómo estimar ese tiempo con porcentaje de time. Esperemos un momentico a ver si lo obtenemos, ese desempeño. Y con el ya modelo afinado, recuerden que, pues bueno, con Best Params, como bien lo tienen mis estudiantes, pues usted puede obtener la compilación de hiperparámetros que se comporten mejor y con Best Estimator capturar el mejor modelo que él encontró y con ese mejor modelo evaluar en el conjunto de testeo si el desempeño sigue siendo cercano al 60% como en el conjunto de entrenamiento hemos encontrado hasta ahora. Con el afinamiento esperamos que mejore el 60%, ojalá tengamos un 61%. Por lo general con el afinamiento no es que ganemos muchísimo, pero sí ganamos un poquitico más en el desempeño y esperamos que gracias a este proceso de validación cruzada, pues nos diga también, nos permita estimar bien cómo se va a comportar en datos nuevos, cómo se va a comportar en el conjunto de testeo. Entonces, por último, pruebas eso en el conjunto de testeo, cómo te va. Entonces, ya sabes que con BestParam, como lo tienen bien mis estudiantes, capturas la combinación de mejores hiperparámetros para instanciar el modelo y con, aquí lo vamos a poner también, con Best Estimator, Control Z, Control C en este caso, con Best Estimator guión bajo, obtienes el mejor modelo. Entonces aquí lo puedes llamar mejor modelo, y con él pues ya él es el que utilizas en el conjunto de testeo para ver cómo es el comportamiento en el conjunto de testeo previamente procesando los datos de testeo para hallar la predicción y luego de tener la predicción, hallar el recall. Entonces, escribamos esa parte mientras está corriendo. Entonces, ahora sí, con este mejor modelo, utilizas ese mejor modelo para calcular en la siguiente línea. Vamos a dejarlo como, borremos estas. Para la prueba de desempeño, pues bueno, entonces no tenemos que instanciar más modelos, simplemente requerimos primero procesar los datos de testeo, entonces encontrar un X test, pero procesado o escalado, ¿cómo? Pues tomando nuestro escalador, que ya lo tenemos instanciado y entrenado antes, escalador, y le aplicamos ya el método, solamente el método transform, y sobre los X de testeo. Entonces así tendremos unos X de testeo escalado y es con ellos que hacemos predicciones. Entonces de nuestro mejor modelo, lo ponemos entonces a entrenar con el método predict. Le ponemos a que nos dé las predicciones sobre este conjunto X de testeo escalado. Y así vamos a obtener un Y de testeo, las predicciones.
para este mejor modelo, ¿cierto? Entonces, para el mejor modelo, pues simplemente los puedes dejar así. Ya testeo predicciones y con las ya testeo predicciones llegamos a la función recall, score y le das el YTest, las etiquetas de testeo para compararlas con las etiquetas de YTest predicciones para ver cuál es el desempeño efectivamente en el conjunto, cómo al hacer las predicciones y compararlas con las etiquetas reales, a ver qué también lo hizo en cuanto al recuerdo, en cuanto al poder de detección, que fue la medida de desempeño que privilegiamos, dado que este es un modelo de clasificación binaria, pero para diagnósticos médicos. Y los diagnósticos médicos, claro, el poder de detección es el que nos interesa más. Vemos que todavía no ha terminado, pero hasta aquí te muestro efectivamente cuál es el código y aquí ya concluyes si encuentras que este recall score sea muy similar o no a el obtenido en el conjunto de entrenamiento bajo validación cruzada que obtuvimos antes de afinar un 60%, pues queremos después de afinar al menos un 61% y ya en este queremos que siga siendo el 61%. Es decir, como que eso corrobore que efectivamente la validación cruzada y la grilla de hiperparámetros nos permiten estimar el poder de desempeño de nuestro modelo. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir siendo acompañados en este proceso de aprendizaje del Machine Learning en cuanto, en este caso, a nuestros logros en el segundo y tercer capítulo de Abreu-Linguerón, es decir, lograr consolidar modelos de regresión y modelos de clasificación en este aprendizaje supervisado como objetivos de este primer curso de introducción al Machine Learning. Muchísimas gracias.